De pie, por favor, para comenzar la Santa Misa. Alabado seas tú, Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Alaben al Señor todos los reyes, porque es grande su misericordia. Alaben al Señor porque Él es bueno, alábenle de todo corazón. Alabado seas tú, Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos preparamos, mis hermanos, para celebrar esta Santa Misa. Nos reconocemos pecadores ante Jesús. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien nos ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos que en algunos momentos de nuestras vidas nos encontramos ante diferentes dilemas, ¿verdad? Que es un dilema lo que se nos presenta para tomar una decisión entre una cosa o la otra. Por ejemplo, a veces alguien me dice: Padre, no tengo papeles en este país y tengo que decidir entre si voy a mi país a ver a mi papá que está muriendo, pasar sus últimos momentos con él, o no ir. Si voy, puedo estar con él sus últimos momentos, pero ya no puedo regresar aquí con mi familia. Si me quedo, pues me quedo aquí, pero no pasaré los últimos momentos con papá. Ese es un dilema. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Personas van a decir: no, que vaya a ver a su papá. Y otros: no, que se quede. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Las dos. Las dos son correctas. Pero las dos traen consecuencias y solo puede hacer una. Y a veces les digo: bueno, si tu papá estuviera aquí, pues no tendrías opción, tienes que ir a verlo. Pero si no, tienes que decidir. Cualquiera de las dos opciones son buenas, pero trae consecuencias. Pero en cuestión de los dilemas que le presentan a Jesús, le presentan dilemas, le presentan opciones donde solamente hay dos opciones para ellos. Y las dos para ellos salen ganando. Como en este caso, fíjense la osadía y la soberbia, que es uno de los pecados capitales. Ellos le tienen tanta envidia, tanta ira, tanta soberbia, ¿sí? 3 pecados capitales de ahí. Envidia, soberbia, ira le tienen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene, fíjense, deliberadamente, Dios manda a su Hijo a un pueblito de Nazaret, a una familia que va a ser desconocida a los ambientes importantes de Jerusalén. José y María no eran importantes ante las personas famosas de ese tiempo. Simplemente José era un carpintero de Nazaret, de un pueblito. Pero Dios nunca se va a fijar en esa importancia. Para Dios, cada uno de nosotros somos importantes. No importa la posición, no importa la situación económica, no importa. Porque recuerden, y se los he dicho muchas veces, ya el hecho de existir nos hace importantes. Somos escogidos a la existencia. Si no fuéramos importantes, no existiríamos. Pero el hecho que ya estemos aquí, somos importantes ante Dios. Jesús deliberadamente escoge esta familia, este papá, esta mamá, para nacer, para crecer en aquel pueblito de Nazaret. No nace en una familia sacerdotal,
¿verdad? El sacerdocio, recuerden, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es distinto. En el Antiguo Testamento el sacerdocio se heredaba de padres a hijos. Desde que Dios instituye a Aarón como el primer sacerdote, Aarón el hermano de Moisés, Aarón y sus hijos son los primeros sacerdotes. Lean ustedes esto en el libro del Éxodo, en lo Levítico, donde viene el ritual de la consagración a los sacerdotes, etc. Y entonces, recuerden que ya la gente del pueblo de Israel que estaban de esclavos en Egipto y Moisés los libera con el poder de Dios, entonces ellos salen y se organizan por familias, que en ese tiempo, ¿verdad? Ellos se les conoce como tribus. Y cada uno viene de los descendientes de los 12 hijos varones de Jacob. Entonces salen las 12 tribus de Israel, salen hacia la tierra prometida. Dios les da sus leyes, Dios instituye el sacerdocio y se va heredando de la tribu de los levitas, ¿verdad? El hijo de Jacob que se llamaba Leví. De ahí salen los levitas, que Dios los va a escoger de entre las 12 tribus, va a escoger a los levitas para que se encarguen de todo lo relacionado a Dios, al ritual, a lo sagrado. Dios les va a empezar a decir, ¿verdad? Moisés, mira, cuando la gente cometa pecados, van con el sacerdote, ofrecen un sacrificio de un animal, la sangre del animal es el precio de los pecados, pero el sacerdote tiene que hacer este ritual, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esa función que ya eventualmente cuando entran a la tierra prometida, eventualmente cuando ya el hijo del rey David, Salomón, construye el primer templo en Jerusalén, entonces se consagra ya y ahí ya oficialmente se hacen los sacrificios que antes se hacían en el desierto. Entonces en el tiempo de Jesús estaba ese templo que ya estaba reconstruido porque más o menos como en el siglo sexto, séptimo más bien 622 antes de Cristo, en el tiempo de Jeremías es cuando la gente se rebela, se aleja de Dios, entonces Dios les dice que si no se portan bien, van a venir los babilonios, los van a destruir y van a destruir el templo de Jerusalén. La gente no cambia, vienen las consecuencias. Cada acción trae consecuencias. Pero ya después que pasan unos 50 años más o menos como exiliados en Babilonia, los sobrevivientes como esclavos, salen de Babilonia, regresan a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo otra vez, pero ahora ya con un sacerdote nuevo que se llama Esdras y otra persona que va encargada, que se va a convertir en el primer gobernador ahí, Nehemías, ustedes le hacen esos libros de la Biblia. Entonces lo que se llama ya el segundo templo de Jerusalén, porque el primero lo destruyeron, el de Salomón. Entonces ya el de Nehemías y Esdras lo reconstruyen y ese es el templo que conoce Jesús. Cuando viene el rey Herodes, el malvadillo ese que quiso matar a todos los niños, mató a todos los niños de Belén, a los niños pequeños. En medio de su maldad, Herodes el Grande, se le conoce, era muy bueno para la arquitectura y para el diseño. Entonces él embelleció muy bonito el templo de Jerusalén, que eso es lo que a Jesús le tocó conocer. Por eso un día Jesús dice, vean qué hermoso está nuestro templo, pero un día no quedará piedra sobre piedra. Sí, entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento heredaban el sacerdocio de padres a hijos, varones. Pero Jesús no. Jesús no nace, la Virgen María o San José no eran de la tribu de los levitas, eran de la tribu de Judá. Y ahí venía esa bendición que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hasta Jesús, a través de José y María. Entonces Jesús nace y crece en este ambiente que no era tan importante. Y sin embargo, no deja de ser quien es. Recuerden, es muy importante para Dios, se los he dicho varias veces, es más importante quiénes somos más que lo que hacemos. Lo que hacemos siempre va a ser un reflejo de quiénes somos. El problema es cuando a veces no sabemos quiénes somos y empezamos a tratar de ser alguien más y por eso a veces terminamos haciendo cosas
que están mal. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, las lecturas de hoy nos enfocan en esa parte de la creación cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros pudiéramos comprender la importancia de esas palabras, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y con el bautismo se nos regala una dignidad más todavía, más grande, ser hijos de Dios. Imagínense, hijos de Dios a imagen y semejanza de Dios. Es una gran dignidad, un gran honor que todos recibimos en el bautizo, pero en la creación, en el ser creados por Dios, tenemos esa imagen y semejanza. ¿Qué significa esa imagen? Significa que nos parecemos a Dios, que tenemos algo de Dios. Nosotros no somos Dios, obviamente, pero así como la obra maestra refleja al artista, nosotros somos esa obra maestra que reflejamos al artista que es Dios, el que nos crea. Pero ¿qué es? Esa es la imagen, y la imagen nunca se va a quitar. Aunque nosotros nos portemos mal, aunque abandonemos a Dios, aunque estemos en pecado mortal, nunca se nos quita la imagen de Dios en nosotros. Por eso siempre tenemos oportunidad de regresar a Dios. Por eso las parábolas de la misericordia de Dios en ese capítulo 15 de San Lucas, especialmente el hijo pródigo o la oveja perdida. Aunque nos perdamos, aunque nos alejemos de Dios, esa imagen de Dios se va a ver reflejada en nosotros siempre. Ahora, como cuando nosotros nos portamos mal, cuando pecamos mortalmente especialmente, cuando nos alejamos de Dios, no perdemos la imagen, pero como dice Santo Tomás de Aquino, sí perdemos la semejanza. Ya no nos asemejamos a Dios. Y para recobrarla, por eso Jesús deja en el Nuevo Testamento el sacerdocio que nos regala, ¿verdad? No porque pertenecemos a la tribu de los levitas, sino ya es un llamado personal a cada uno de nosotros que nos hace sus sacerdotes. Y nuestro sacerdocio, ¿verdad?, sacramental, depende del sacerdocio de Cristo. No depende de la familia de los levitas, depende de que Cristo es el sumo sacerdote ya, por excelencia. Así es que Jesús, cuando le dicen hoy y le ponen este dilema, fíjense qué soberbia, ira y envidia. Dice, se reunieron los fariseos, que supuestamente eran los que se creían muy santos, que practicaban la fe al pie de la letra. Por eso le tenían mucho coraje a Jesús, porque Jesús no tenía un título. Mucha gente está acostumbrada a los títulos. Es que yo soy el sacerdote. Es que yo soy el ministro de Eucaristía. Es que yo soy lector en mi parroquia. Sí, muchas veces caemos en la trampa de creernos mucho por algunos títulos que se nos dan. A Dios no le interesan los títulos. Por eso nos decía, ¿quieres ser el primero? Pues mejor busca ser el último. Por eso Jesús no tenía el título. Él no era fariseo, de los que se creían que practicaban la fe al pie de la letra. Jesús no era de los doctores de la ley, que eran de los estudiosos del pueblo de Israel. Jesús no era de los escribas, como su nombre lo dice, que sabían escribir, que no toda la gente sabía escribir, hebreo, arameo. Y ellos eran los catequistas también, normalmente. Jesús obviamente no era el sumo sacerdote para ellos. No tenía ningún puesto religioso en el pueblo de Israel, ni siquiera político. Era solamente el carpintero, hijo del carpintero también. Y lo hizo Dios a propósito. Esto es parecido a lo que pasó en el 2013 en la Ciudad del Vaticano, en marzo de 2013. ¿Se acuerdan qué pasó? Cuando se eligió al Papa Francisco. Cuando vi que eligieron a este Papa y empecé a conocer la historia de él, como al principio, cuando ya lo eligieron Papa, los pequeños detalles que hizo, que fueron grandes pasos para nosotros,
simplemente llamar, ¿verdad? O ir al hotel donde él se estaba hospedando, ir a pagar lo que debía, ya de papa, ¿verdad? Llamarle al señor del periódico allá en Argentina y decirle, pues mira, ya no me voy a poder regresar, ya no me mandes el periódico porque pues ya no voy a estar allá. ¿Sí? O cuando de repente sale, tengo que ir a sacar mis lentes y ahí anda a las calles de Roma midiéndose para ponerse lentes. Recuerden cuando al principio que en lugar de llegar a una limusina, llegó en el camioncito con todos los cardenales y se regresó con todos los cardenales. Cosas que él está mostrando que el Espíritu Santo quiere ahorita de nosotros en la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo ahorita en la iglesia? Que esa imagen y semejanza que tenemos de Dios la pongamos en práctica, que seamos sencillos, que no seamos complicados. En el Vaticano, ¿verdad? Había y todavía hay muchas personas que trabajan ahí, donde se sienten muy poderosos porque tienen títulos importantes. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Manda a alguien para que esté arriba de ellos, que no busque títulos. Y pues eso les revuelve el estómago. Por eso hay que rezar por el Papa, porque tiene muchos enemigos ahí en el Vaticano. Pero él sigue con el plan de Dios y él ahorita está haciendo lo que se llama la reforma de la curia, ¿verdad? De los que trabajan ahí en el Vaticano. Y obviamente pues eso les molesta a muchos, y así era en el tiempo de Jesús. Fíjense la ironía, la soberbia, la ira de esta envidia de ellos. Dice, buscan la manera de hacer caer a Jesús. Hacer caer a Jesús. Eso suena como cuando Jesús estaba en el desierto los 40 días. ¿Se acuerdan? ¿Quién quiso hacer caer a Jesús? El demonio. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde acá porque está escrito que los ángeles se atraparán y no dejarán que tu pie tropiece. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? O simplemente arrodíllate ante mí, porque se me han dado, dice el demonio, se me han dado todo el poder. Inclínate ante mí y yo te daré todo el poder aquí en la tierra. El demonio quiere hacer caer a Jesús. El demonio no puede hacer nada cuando Jesús todavía no era un ser humano. Como Dios, el demonio no puede hacer nada. El demonio es una bacteria microscópica pequeñísima ante Dios. Pero cuando Jesús se hace un ser humano, dice San Pablo a los filipenses, se rebajó. Dejó su condición divina, no dejó de ser Dios, dejó su gloria, sus títulos, se puede decir, ¿verdad? Todo lo que hacía en el cielo, vino a estar entre nosotros para ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, para estar con nosotros, para sufrir con nosotros, para enseñarnos de qué se trata esto de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso ahora que los fariseos mandan a estas personas para hacerlo caer, y fíjense qué sarcasmo le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjense qué hipocresía. Claro que no lo creen ellos, pero están diciendo a Jesús, sabemos que tú eres, ¿verdad?, muy sabio y que enseñas el camino de Dios. Y lo más probable es que mucha gente estaba escuchando eso. Quieren poner a Jesús en ridículo para que Jesús caiga. Y lo ponen en ese dilema, o escoges esto o escoges esto. Es lícito, ¿sí? Está bien que le paguemos el impuesto a los romanos, sí o no. La mentalidad humana es tan pequeña, aunque a veces nos creamos muy inteligentes, pero es tan pequeña comparada con la mente de Dios. En nuestra soberbia pensamos que somos muy inteligentes y medimos la inteligencia, bueno, la medimos de acuerdo a algunas personas inteligentes, ¿verdad? Como decimos, ok, de acuerdo a Einstein, ¿verdad? Albert Einstein. Ok, de aquí para acá o de aquí para acá. Albert Einstein tenía una inteligencia pequeñísima comparada con la de Dios, obviamente. Y él mismo lo reconocía y él hablaba de Dios, de la importancia de Dios. Entonces para nosotros es o esto o es esto, ¿verdad? Como
El señor que dice, ay, pues es que está haciendo mucho calor, no tengo, ¿verdad? No tengo una sombrilla o algo, pues ni modo, solamente la cerveza me quita la sed, ¿verdad? O no tengo esto o es esto, una de dos, o esto o esto. Sí. Ah, es que no encuentro con quién, ¿verdad? El muchacho que diga, no encuentro con quién tener compañeros de cuarto. Pues bueno, si no tengo compañeros, entonces me traigo a mi novia. O es la novia o son los amigos que no encuentro. Nada más esto o eso. Sí, reducimos a nada más esto o esto. Aquí le dicen a Jesús, o pagamos o no pagamos. ¿Es bueno o es malo? Y ellos lo están pensando que son inteligentes. Si dice que sí le paguemos a los romanos, la gente se va a enojar con él, porque los romanos eran los invasores, estaban invadiendo. Entonces la gente no quería a los romanos. Por eso los que trabajaban para los romanos, recolectando los impuestos, los llamaban publicanos, ¿verdad? Recaudadores de impuestos, como Mateo, precisamente. Entonces, si Jesús dice sí, páguenle a César, está mal. Si dice no, entonces los romanos van a estar escuchando. ¿Cómo que no? Y lo van a agarrar de revoltoso, ¿verdad? Eres un rebelde, anda a la cárcel. Entonces los fariseos pensaban, ok, ya lo atrapamos. Si dice sí o si dice no, ya ganamos. Y aquí es donde nos demuestra Dios su sabiduría que va más allá. Si ustedes leen los evangelios, vamos a encontrar muchos dilemas que le quieren poner a Jesús, muchas trampas, para si dice una cosa o la otra, ya lo pueden acusar. Y él siempre sale por otra opción, más sabia. Como aquella mujer que le traen adulterio, dice la ley que la apedreemos. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Si dice que sí, pues miren, ¿no que perdona a toda la gente? Si dice que no, entonces estás en contra de la ley. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Ni esto ni esto. Acá, ¿es lícito o no pagarle a los romanos? No dice sí o no dice no. Dice, muéstrenme la moneda de quién es la imagen del César, pues denle al César lo que le corresponde al César y a Dios lo de Dios. ¿Qué significa eso? Especialmente aquí que lo material no es importante. El alma, nuestra imagen y semejanza, va para Dios. Porque eventualmente nos morimos, no nos vamos a llevar nada, y eso lo sabemos todos. Lo que sí nos vamos a llevar es todo lo que hicimos bien. Entonces, hagamos el bien, ¿verdad? Como dice San Pablo, nunca nos cansemos de hacer el bien. Y en esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, San Pablo los anima, los levanta, porque son una comunidad que están haciendo las cosas bien. Y dice San Pablo, en todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Siempre vamos a encontrar, aunque sea un grupo pequeño, siempre vamos a encontrar personas que quieran hacer las cosas bien. Y siempre vamos a encontrar gente que diga, no, todo mundo lo hace. ¿Puedes hacer eso? No, todo mundo lo hace. ¿Sí? ¿Quieres hacer las cosas honestamente? No, nadie es honesto en esta vida. No, sí hay. Cuando oigan que alguien dice esa frase, no, estás exagerando, nadie hace eso. No, sí hay. Simplemente la persona que no lo quiere hacer, se quiere ocultar o se quiere justificar diciendo, todo mundo lo hace. No es cierto. No todo el mundo lo hace. Por eso cuando las mujercitas dicen, todos los hombres son iguales, no es cierto. O todas las mujeres son iguales, no es cierto. Cada uno somos únicos y tenemos una historia. Así es que vivamos de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios que se nos ha impreso en nuestra alma. Vivamos, como dice la Escritura, con la libertad de los hijos de Dios. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ofrezcamos a Dios nuestras peticiones, ya que nos conoce y sabe lo que necesitamos. Por la Iglesia, para que continúe proclamando el Evangelio con fuerza y convicción, roguemos al Señor. Por los gobiernos, para que establezcan impuestos justos y ofrezcan servicios necesarios, especialmente a los pobres, oremos al Señor. Por todas las comunidades, para que trabajen juntas por acabar con la negligencia y el abuso, especialmente de los niños, roguemos al Señor. Por los que cargan su cruz a causa de alguna enfermedad emocional, mental o física, especial por Irma Manzanero, Angélica Torres, Michelle Wade, Laura Davis, para que encuentren consuelo sabiendo que los recordamos en nuestras oraciones, roguemos al Señor. Por los que han sido llamados de esta vida, especialmente por Giovanni Quintero, Elvira Núñez, para que escuchen que el Señor los llama por su nombre al reino celestial, roguemos al Señor. Por todos los que se acercan a esta mesa para ser alimentados con amor, especialmente los que viven en soledad, roguemos al Señor. Pedimos a Dios por la intención de esta Santa Misa, por el eterno descanso de Socorro de los santos y Benjamín Saucedo, roguemos al Señor. Nos piden que hagamos oración por la salud del Padre Carlos Nava y también por el apostolado de la preciosa sangre. Roguemos al Señor. Un momento de silencio, ofrezcanle a Dios sus propias intenciones. Por todo esto, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que nos escuches y nos concedas todo lo que sea según tu voluntad. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi ser te doy, Señor, tómalo. Te doy mi cuerpo, un sacrificio vivo, Señor, tómalo, acéptalo. Toma mi pan, mi vino, conviértelos en ti. Será, Señor, vuestro amor. Danos tu sangre, bebida que la vida, tu cuerpo que nos da la paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que ya mencionamos, y todos nuestros familiares difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Antioquía, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. A la distancia nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Deseo, Señor, recibirte con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén.
y leones, y pisarás cachorros y dragones. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Ave Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave et ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tu, Iesus. Ave Maria. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por el Ave María, muy bonito. Vamos a, nada más les comunicamos, vamos a estar trayendo ya, teniendo aquí el Santísimo, pero ahorita los domingos nada más, aquí pues tenemos una base, vamos a traer el sagrario, para no estar trayéndolo en cada misa, ya lo vamos a tener aquí, entonces como si fuera la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo el domingo desde la misa de la mañana hasta en la noche,
Si ustedes quieren venir durante el día, especialmente después de la misa de 12, pues va a estar, para que no se quede solo después de la misa de 12 hasta las 5 de la misa que sigue a las 5 de la tarde. Eso nada más los domingos ahorita. ¿Okay? Ya después les vamos a avisar cuando ya en la iglesia vamos a tener algunas exposiciones al Santísimo Sacramento para que lo tengamos también ahí en la iglesia. Todo obviamente con la precaución, pues esta pandemia sabemos que no se ha ido todavía. Así es que vamos a mantenernos en esa precaución. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra misa la hemos terminado. Demos gracias a Dios. Hay una canasta en el centro, hoy hay una colecta especial para las misiones, ¿verdad? La semana pasada fue para lo del Papa, los que quieran ayudar ahorita, esto va a las misiones, tenemos muchos misioneros alrededor del mundo, entonces hoy, este fin de semana pedimos, es el Domingo Mundial de las Misiones, cada año se hace esta colecta especial que va para las misiones, entonces ya saben, esa colecta es para eso si quieren ayudarles. Dios Padre te eligió antes de la creación para realizar en ti su plan de salvación. Tú creíste en su amor, fuiste fiel a su palabra y el Hijo